8:03 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Este próximo mes de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania para brindarles una actualización informativa sobre los últimos hechos ocurridos en esta invasión. Le damos la bienvenida al internacionalista y amigo de la casa, Alejandro Linares. Alejandro, buenos días. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Hola Marjorie, buenos días, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Alejandro, muchos temas para conversar el día de hoy. Por un lado vemos nuevos ataques a zonas de civiles en Ucrania y por el otro lado la petición, y más que la petición es como el ruego del presidente Zelensky hacia sus socios occidentales de mayor apoyo en cuanto a dotación armamentística. Quisiera que nos pusieras un poco en contexto sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas, especialmente con el ataque en Dnipro. Sí, el ataque en Dnipro fue un ataque perpetrado con misiles contra edificios residenciales, lo cual, lo reitero, implica un crimen de guerra. Hasta ahora, hasta este momento, se han contabilizado 30 víctimas mortales. Sin embargo, los equipos de rescate siguen presentes en el sitio, en el lugar, siguen removiendo escombros, siguen intentando hallar sobrevivientes o cadáveres. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que las personas que están trabajando precisamente en el rescate de posibles sobrevivientes o de víctimas mortales, esas personas no se van a retirar hasta que no quede duda o hasta que haya la absoluta certeza de que se rescató a todo aquel que podía ser rescatado. Eso es lo que ha dicho el presidente Zelensky. Por su parte, desde Rusia, admitieron la arremetida, admitieron la embestida, sin llegar a mencionar directamente la ciudad de Dnipro. Eso con relación puntualmente al ataque a esta nueva embestida a la que me haces referencia. Y con respecto al pedido o a los pedidos de Volodymyr Zelensky, de su ministro de defensa, de más armas, ellos están clamando particularmente por armamento pesado. Cuando hablamos de armamento pesado, nos referimos, por ejemplo, a tanques, nos referimos, por ejemplo, a aviones de combate, nos referimos, por ejemplo, a artillerías para la defensa aérea. Eso es lo que están pidiendo, lo que están solicitando desde Ucrania. Ya Alemania y también la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, han dicho que enviarán a Ucrania a vehículos Leopard, que son vehículos blindados, que son tanques de combate. Por su parte, Estados Unidos va a llevar hasta ese país a tropas ucranianas para entrenar dentro de Estados Unidos a esas tropas ucranianas en el uso y el mantenimiento de baterías antiaéreas Patriot, de misiles Patriot. Entonces, este es el tipo de ayuda que requiere Kiev, que requiere Ucrania y que muy próximamente va a recibir de parte de Occidente. Sí, parece que es una pelea bastante desigual, ¿no? El presidente Zelensky estaba diciendo que el terror ruso solamente puede acabarse en el campo de batalla y por eso hacía esta solicitud. Por otra parte, la situación para los civiles en esta zona del ataque que bien mencionaba es bastante preocupante. 1.700 residentes fue la cifra que vi este domingo de personas que se mantienen sin el servicio de electricidad. Quisiera que habláramos un poco acerca de cómo está afectando a las personas que viven específicamente a los civiles. Veía muchísimas reacciones a nivel internacional criticando este nuevo atentado, lo que ha sido calificado como crimen de guerra. Sí, bueno, en efecto es un crimen de guerra porque la legislación internacional
dice que cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto armado de carácter internacional, instalaciones como escuelas, hospitales, depósitos de agua, depósitos de alimentos, residencias de civiles, albergues, todas esas instalaciones, todas esas edificaciones deberían ser intocables. Eso es lo que establece el derecho internacional. Cuando Rusia, una vez más, ataca una residencia de civiles, de gente no combatiente, está evidentemente cometiendo un crimen de guerra. Ahora, ¿qué suele suceder en estas ciudades que son atacadas por Rusia o que son simplemente abrazadas por la guerra, abrazadas por la dinámica de la guerra? Lo que suele suceder en estas ciudades es que presentan fallos en los servicios públicos, es decir, en el suministro de agua, en el suministro de electricidad, bien por daños colaterales provocados por la guerra o porque la parte invasora, que en este caso es la parte rusa, corta ex profeso a propósito el servicio de agua, el servicio de electricidad para dificultar el avance, la reacción de la resistencia, el avance, la reacción de las defensas ucranianas, pero también para mermar la moral, la integridad de los habitantes de esas zonas, esos poblados, esas ciudades, con la intención de conseguir una rendición mucho más fácil de quienes habitan en esos lugares. Esa es más o menos la situación que pueden vivir las personas que habitan no solo, por ejemplo, en Dnipro o en Sebastopol o en Gerson, sino que habitan en cualquier ciudad que se encuentre en este momento arropada por la guerra que se desarrolla en Ucrania. Mucha gente quiere saber cuál es el estatus actual desde el punto de vista táctico, quién se va apoderando más de territorio. Por ejemplo, el presidente ruso decía que todo avanza según el plan del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor y felicitó a su equipo. ¿Cómo ves tú a estas alturas el avance de esta invasión? Sí, bueno, desde Moscú y desde el Kremlin van a tratar de exhibir supuestos éxitos, supuestos avances. eh, Ellos siempre van a vociferar que todo marcha según el plan, pero si evaluamos lo que ha estado sucediendo, podemos llegar a la conclusión de que las cosas no son tal y como las plantean desde Moscú. Por un lado, hace poco Vladimir Putin tomó la decisión de sustituir al general que estaba encargado de las operaciones en Ucrania. Ahora está a la cabeza de toda esa invasión un nuevo general. Esta sustitución, este cambio en el liderazgo y en la comandancia del ejército ruso nos hace concluir que realmente las cosas no están marchando como las quiere el Kremlin, como las quiere Vladimir Putin. Por otro lado, hay que tomar en consideración que en este momento, tanto en Rusia como en Ucrania, estamos en la temporada de invierno. El invierno ruso, el invierno ucraniano son inviernos bastante duros, con temperaturas extremas de varios grados centígrados bajo cero, y esas condiciones empeoran en el campo de batalla. Entonces, hasta ahora, tanto las tropas rusas como las tropas ucranianas se han mantenido como en una especie de pausa. No quiero decir con esto que no hay acción, es decir, que no hay enfrentamientos, que no hay ataques o que no hay pequeños avances ni pequeños retrocesos. Pero lo que está ocurriendo es que
las fuerzas, las rusas por un lado, las ucranianas por el otro, están tratando de ahorrar energía, están tratando de economizar recursos y lo que están esperando del lado ruso y también del lado ucraniano es que llegue la primavera. ¿Para qué? Para que con el deshielo, para que con el fin del invierno se puedan dar los avances que precisamente por el invierno, por el frío extremo y por las malas condiciones climáticas no se han podido dar hasta este momento. Quiero agregar algo. A ese tan esperado deshielo, a esa tan esperada llegada de la primavera, por el lado ucraniano siguen esperando y clamando por la llegada de la ayuda occidental, pero Rusia también está esperando por la llegada de ayuda de sus aliados. Rusia ha estado recurriendo a Irán para obtener armamento, sobre todo para obtener drones. Rusia ha estado recurriendo a Corea del Norte también para obtener armas que todavía no han sido especificadas. Y esto nos quiere decir dos cosas. Por un lado, que Rusia está agotando sus reservas, está agotando su armamento a tal punto que está recurriendo a sus aliados, y por otro lado, que ambas partes se están preparando para ofensivas y contraofensivas que, vuelvo a decirlo, muy seguramente se van a empezar a desarrollar con mucha crudeza cuando comience la primavera. ¿Se han tomado algún tipo de decisiones en contra de estos aliados de Rusia, como el caso de Irán y Corea del Norte? Y por otro lado me pregunto, tú que eres especialista en temas de acuerdos diplomáticos internacionales, ¿qué hace falta para que Ucrania reciba mayor apoyo? ¿Cuántos civiles más deben morir? Y en todo caso pareciera no importarle a Putin que pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. A ver, Vladimir Putin, él se jugó todas sus cartas y continúa jugándose todas sus cartas. Desde el 24 de febrero del año pasado, que fue cuando inició la invasión rusa a Ucrania, él decidió quitarse la máscara, llevar adelante su plan expansionista y definitivamente jugarse todas sus cartas. Putin no va a admitir reveses, y no porque no los haya sufrido, no porque las fuerzas rusas no hayan sufrido en casi todo este año de guerra reveses, sino porque él no va a admitir una derrota en Ucrania. Es tan así que el mismo Putin ha rebajado los objetivos militares. Eso lo podemos evidenciar en el hecho de que, por ejemplo, Putin pensaba que la invasión podía concretarse en 48 horas. Ya vamos por el día 327 de la invasión, y eso Putin ha tenido que admitirlo, ha tenido que reconocerlo, ha tenido que sobrellevarlo. Por otro lado, Putin pretendía arropar a Ucrania, arropar y anexionarse todo el territorio ucraniano. Hasta ahora, hasta este momento, solo ha logrado anexionarse 4 regiones que limitan con Rusia, no así el centro, no así el norte, no así el oeste de Ucrania. Entonces, él va a continuar adelante con tal de obtener victorias, aunque sean mínimas, aunque eso implique rebajar los objetivos, pues no está y no va a estar dispuesto a aceptar derrotas en Ucrania. Y en cuanto a qué otra cosa se puede hacer, pues lo he dicho en otras ocasiones, Marjorie, y lo voy a repetir en este contacto, en esta conversación contigo. Occidente está haciendo todo lo que puede hacer. Occidente, Estados Unidos,
la Unión Europea, la OTAN, han sido bastante meticulosos a la hora de abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Han golpeado a Rusia a través de sanciones económicas, a través de sanciones económicas colectivas, a través de sanciones económicas individuales, pero también han apoyado a Ucrania con el envío de armas. Esas armas que ya han sido enviadas y las que continuarán llegando son precisamente las que le han permitido a Ucrania adquirir un poder defensivo que es el que al final del día también les ha permitido resistir la embestida rusa. Nosotros tenemos que decirle a la audiencia que hace un año atrás, cuando prácticamente comenzaba todo esto, Rusia, militarmente hablando, era muy superior a Ucrania. Hoy Ucrania, gracias a la ayuda internacional, ha podido igualar y en muchos casos neutralizar a esa embestida militar rusa. Alejandro, gracias por todo este análisis brillante sobre esta situación tan compleja que se mantiene en desarrollo. Seguiremos atentos a nuevas informaciones relacionadas con este caso. Feliz semana para ti. Igualmente, Marjorie, siempre será un placer, será hasta la próxima. Era Alejandro Linares, reconocido internacionalista venezolano, hablando sobre esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya estamos de vuelta con más de Buenos Días.